El producto tangible de la tierra, esto es, el dinero que nos dan por la venta de sus productos, se distribuye en 4 lotes. Mejoras que se quedan en la finca, jornales que se gastan cerca de la finca, rentas que se van a donde el propietario vive y contribuciones que pasan a difundirse en la economía nacional, salen de nuestro control, desaparecen. Cuando el propietario vive lejos, el único dinero que queda en la región es el que se gasta en mejoras y en jornales. Y si estos escasean, los moradores de la misma llevarán una vida miserable. El campo extremeño produce sobre todo para el ganado. Su explotación exige pocos jornales y pocas mejoras. Y el importe de sus productos se suele gastar lejos del campo, en las grandes ciudades que atraen por el torbellino de su vida agitada, activa, el tráfico intenso, bien regulado, metódico, la facilidad de comunicaciones, la muchedumbre alegre y animada, dispuesta siempre a divertirse, la belleza de sus monumentos, la osadía de sus altas torres que tratan de estirarse hasta las nubes, la paz de sus paseos y la vida moderna que deja tan poco tiempo libre para pensar en las tribulaciones del pobre campesino, del pobre hombre que con 2 míseros borriquillos y un arado primitivo constituyen el típico yuntero extremeño. Hay miles de ellos. Por las mañanas, a la salida de cada pueblo, se les ve camino de su tajo. Entre los hombres, algunas mujeres. Y los pobres burros que van a pasar el día tirando del arado, cargan con todos, hasta con los perros. Algunos yunteros tienen mulas, pero son los menos. A la zaga de la procesión vemos un aprendiz de yunta que no se queda atrás. Algunos labran con buenos caballos, pero con arados romanos, y vertederas solo se ven de vez en cuando. Arando pasan el día, de sol a sol, sin más recreo que la frugal comida, un guisadito o un trozo de pan seco, un trago, generalmente de agua, y, como gran lujo, un cigarrillo. Curtidos por el campo, del color de la tierra, rudos, veteranos. Otros, más novatos, conservan cierta presunción de hidalgo extremeño, enseñando orgullosos su arado rudimentario. Una horquilla de madera con una reja puntiaguda y 2 orejas para que la tierra no vuelva al surco. Y si la herramienta es primitiva, ¿qué diremos de la yunta? Filosóficamente aguardan a que termine el rato de descanso, muy rendidos a veces hasta para comer. Y vuelta a la faena, tirando de ese arado que apenas rompe la capa superior del suelo, lo bastante para que penetre el agua de lluvia. Y que solo a fuerza de labrar una y otra vez deja la tierra en condiciones de producir. A veces la yunta labra entre encinas, en tierras con pendiente, y el concienzudo esfuerzo del pobre burro poco puede contra la dureza de la tierra, que queda, después de darle el primer hierro, casi lo mismo que si no se hubiera labrado.
notándose apenas la diferencia entre el prado y el surco. ¿Hubiese bastado lo que cuesta un juego de neumáticos para que el yuntero hubiera podido disponer de una yunta fuerte y de una buena vertedera? Una vertedera que vuelque la tierra como vuelca un automóvil en una curva mal tomada, haciendo con ello producir más al suelo y dándole ocasión de labrar con el cariño y el orgullo que proporciona la labor bien hecha. Qué lógico es, por tanto, que al llegar la siega lleguen los desengaños, campos ralos, sembrados claros, con espigas poco granadas, y los haces de mies, pocos y con maleza. Dura es la vida del yuntero. A veces una lona le sirve de alojamiento durante los meses de trabajo. Otros viven amontonados donde se pueden meter. En esta cocina guisan 6 familias, y como ajuar, las sartenes en una ventana, un cántaro para el agua y un cuerno para el aceite en un rincón, los aperos en otro, y para completar la vivienda, un camastro de sacos para un matrimonio y unos clavos para colgar su mísero vestuario. Como ventilación, un agujero en la pared. En el mismo cuarto duerme otro matrimonio en esta cama. Aquí una criatura y un tercer matrimonio en la cama de al lado. Completa el cuadro un par de calcetines sucios y cepos para cazar las ratas que infestan el hogar. Un saco y un cajón forman la cama del niño, y alumbrando tanta miseria, un viejo candil. Este es el exterior de la misma casa. 9 matrimonios viven en ella sin la menor independencia, y apena pensar las tentaciones que asediarán a la gente joven para encontrar escape a tan dura vida. Otros viven en chozos, como los pastores de la Biblia. Terminada la tarea, desuncida la yunta y encendido el fuego, empiezan los preparativos para pasar la noche. Lo primero es hacer la sopa, pan, aceite, agua y raras veces algo más. Para dormir, un colchón sobre unas piedras. Para sentarse, más piedras, y secándose a la puerta el colador del café. Detrás del chozo, el carro, y entre sus varales, una arpillera que sirve de pesebre a la rendida yunta que carece en absoluto de otro refugio. Y así pasa la noche el pobre yuntero, reponiendo su cuerpo cansado y malnutrido. En esta otra casita tienen que dormir en el mismo cuarto 2 matrimonios, los padres, la hija, el yerno y varios nietos. Una hoguera en el centro del cuarto sirve para guisar, y como salida de humos, un agujero en el techo. 4 familias han de cobijarse bajo este tejado hundido, y hoy son felices porque tienen para comer un cerdo muerto de la rabia que encontró la madre en un campo vecino, arrostrando el peligro de infección por el placer de dejar saciada, por una vez, el hambre atrasada de sus hijos. ¿Por qué tanta miseria en la antes próspera Extremadura? En sus palacios y en sus dehesas había colocación antaño para cuantos no marchaban a otros mundos en busca de gloria y riqueza. Hoy no, y la explicación es muy sencilla.
Cada pueblecito tiene que vivir de la tierra que tiene próxima. Cuando le rodean fincas que se cultivan intensamente, que necesitan jornales para producir, el pueblecito vive de esos jornales y el pan no falta. Pero cuando un pueblo está metido entre fincas enormes, sin mejoras, sin cultivos, en las que se ha alterado la costumbre secular de mejorar el arbolado y los pastos, dando a los yunteros del pueblo el derecho de ir labrándolas por partes, haciendo así posible su vida, cuando se las dedica tan solo a la explotación de las encinas, que proporcionan únicamente jornales a unos cuantos podadores y muy de tarde en tarde algún que otro carbonero, o se dedican a la explotación de esos finísimos pastos extremeños en los que el viento escribe su poema sin fin, haciendo pastar en ellos rebaños que están bien atendidos sin más gasto que los jornales de unos cuantos pastores y zagales, el pueblo, sin jornales, ahogado por la falta de tierra, vive en la mayor miseria. Hoy las ciudades de Extremadura llevan una vida lánguida, sus plazas medio desiertas. Las puertas de sus palacios están cerradas, vacías sus habitaciones y no pocos tienen sus paredones en ruinas, hundidos sus techos, caídas sus torres desde las que antaño se esperaba el regreso del conquistador extremeño. Hoy el yuntero emigra al terruño donde puede labrar y al final de la senda, viejo ya, gastado, abandonada la lucha, solo espera el refugio del asilo, si es que para entonces tienen sitio para él.